enviaste a tu pueblo. Shalom, Ahim Yekarim, amados hermanos. El día de hoy les quiero traer un estudio y este mensaje va para los hermanos que están afuera en las iglesias. Quiero por favor que escuchen con atención el mensaje del día de hoy. Este mensaje, si ustedes aman al Señor, ustedes tienen que empezar a aprender lo que está pasando el día de hoy. Este mensaje se trata de la restauración. ¿De qué restauración estamos hablando? La restauración que tiene que pasar antes de la venida de nuestro amado Mashiach. Así que este mensaje, como le digo, es para la iglesia el día de hoy. Porque la iglesia tiene que escuchar y tiene que darse cuenta de lo que está haciendo el Señor en estos últimos tiempos. En el capítulo de Hechos 3, el verso 19 al 21. Y la palabra del Señor dice, vamos a ver, Hechos 3, 19, dice, bueno, acuérdense que estamos hablando de lo que pasó en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y el verso, capítulo 3, el verso 19, comienza a decir, por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Jesús el Mesías que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Entonces, este es el pasaje clave, hermanos. Escucha lo que está diciendo la palabra. Que es necesario que el cielo tenga al Señor Jesús, a nuestro Mesías Yeshua, en el cielo. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Tiempo de restauración que fue hablada ¿por quién? Por sus santos profetas desde el principio del mundo. El griego es una palabra que se llama apokatistemi. Está en la concordancia Strong número 600. ¿Qué significa restaurar qué? Restaurar a su condición original, a su condición antigua. Quiere decir regresar antiguo, o sea, arreglar las cosas como estaban antes. Eso es lo que significa esta restauración. ¿Cómo sabemos eso? Pero vamos a leer otros pasajes que hablan también sobre esta restauración, sobre esta palabra. La encontramos en Mateo 17:11. El Evangelio de Matthew, Mateo 17:11. Y la palabra dice... 17:11. Él respondió y dijo, a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas. Que ahí están prometiendo la venida de Elías que va a restaurar todas las cosas. Otro pasaje que encontramos es en Hechos 1:6. Hechos 1:6, que es antes de que nuestro Mashiach subiera al cielo, está junto con sus apóstoles. Y la palabra dice, así pues, los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Así que estamos viendo esa palabra restauración. Pero como yo les dije, la palabra restauración habla de regresar a la forma antigua, a la condición antigua. Entonces, ¿cómo sabemos eso exactamente? En Mateo 12:13, vayamos al Evangelio nuevamente de Mateo 12:13, vamos a ver esta palabra nuevamente. Y ahí nos vamos a dar cuenta que habla de una restauración al estado original. Mateo 12, verso 13. Dice, y dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y fue restaurada sana como la otra. O sea, su mano regresó a como debía estar. Entonces sabemos que esta restauración es regresar a la forma anterior, a la condición antigua, como estaba originalmente, en otras palabras. Ahora, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Qué es lo que tiene que ser restaurado antes de la venida de nuestro Mesías? Bueno, por la misma historia de la iglesia, o los que se conoce como iglesia, lo que nosotros entendemos por iglesia, vamos a ver que la iglesia no ha sido la misma de sus inicios. Es decir, tenemos, si recordamos la primera iglesia, lo que se conoce como la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? La iglesia del movimiento mesiánico de Yeshua y sus apóstoles. Esa es la iglesia primitiva, la del primer siglo. Luego nosotros sabemos que hubo un cambio que fue hecho por Constantino, el emperador romano, y de ahí se inició lo que se llama la iglesia romana, lo que se conoce como la iglesia católica. Después vimos también que una restauración con Martín Lutero, a lo que se conoce como movimiento protestante. De ahí se creó la iglesia protestante y fue cambiando. Y por último tenemos ya, dentro de la iglesia protestante tenemos todas las iglesias evangélicas el día de hoy. Entonces podemos ver claramente cómo en el transcurso de los siglos, cómo la iglesia ha ido siendo modificada en sus prácticas, doctrinas, etc. Entonces, si decimos que la restauración de estos tiempos significa regresar a su condición antigua, ¿cuál es esa? ¿A cuál es la que tenemos que regresar?
¿A cuál? Lógicamente a la iglesia primitiva, a la iglesia de Yeshua, de sus apóstoles, al movimiento del primer siglo. A ese tiempo tenemos que regresar. Pues ¿por qué? Porque lógicamente tenemos que entender que la iglesia del día de hoy y la primera iglesia primitiva no tienen nada en común. Ustedes me dirán, hermanos, nosotros somos cristianos, creemos en el Señor. Sí, muy bien, creen en el Señor. Pero díganme una cosa, ¿la iglesia del primer siglo se parece a la iglesia del día de hoy? No. ¿Por qué no se parece? Primeramente vamos a empezar. ¿Qué tienen diferente? Lo principal, el Shabbat, el día de reposo. La iglesia del día de hoy no guarda el día de reposo, guarda el día domingo. ¿Qué más tenemos que no tenemos en común? Las fiestas. Las iglesias celebran las fiestas bíblicas, aunque dicen que son las fiestas de los judíos, realmente esas no son fiestas de los judíos, hermanos. Usted va a Levíticos 23 y ¿qué es lo que dice la palabra? Estas son las fiestas que harán celebrar en mi honor. ¿En honor a quién? Al honor al Señor, no las fiestas de los judíos. Otra cosa que tiene la iglesia diferente de la iglesia primitiva, el concepto de la Torá. La Torá, la ley, lo que se ha traducido como ley, pero como ley está muy mal traducida, porque Torá no significa exactamente ley, significa enseñanzas, porque viene de la raíz yará, que es dirigir el camino, apuntar con una flecha para dirigir el camino, porque la palabra del Señor no es una ley pesada, que no podemos cargarla, no, su palabra fue dejada ¿para qué? Para enseñarnos el camino por el que debemos caminar. Eso es lo que significa la Torá, las enseñanzas. La iglesia del día de hoy, ¿qué ha hecho? Ha rechazado la Torá porque dice que ya está anulada, abolida, que Jesús vino a cambiarla. Más adelante vamos a traer otros estudios para poder enseñar y explicar qué es lo que se entiende por abolido y todo lo que la iglesia el día de hoy entiende en las escrituras. Otra cosa, el estudio de las escrituras. La iglesia de hoy día tiene una perspectiva griega y completamente aparte de la perspectiva hebrea. La cultura bíblica es una cultura hebrea. ¿Por qué? ¿Se han hecho la pregunta qué es lo que está pasando el día de hoy? ¿Qué está pasando? ¿Ustedes se han preguntado por qué hay el regreso de muchos a las raíces hebreas? ¿Usted cree que esto es una casualidad, hermano? Esto no es una casualidad. Este es el mover del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que Dios está haciendo en estos tiempos. Porque el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? En estos tiempos el Eterno está llamando a su pueblo a volver a los caminos antiguos, a su Torá, a sus fiestas. Así que este es un movimiento profético. Sí, es profético, es el mover del Espíritu Santo. Y tengan cuidado, hermano, porque así como le dijo Gamaliel a los que están persiguiendo a la iglesia en el principio, tengan cuidado que ustedes se van a poner oponiéndose a Dios. Y eso es lo que está pasando. Porque esto no es casualidad. Que ¿por qué tanta gente alrededor del mundo? En todos los países, hermanos, en todos los países, la gente está entendiendo que la Torá es santa, que la Torá no cambia. Están rezando las fiestas del Eterno. Quieren aprender la lengua hebrea. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Usted cree que la gente se ha vuelto loca? No, hermanos. Este es el mover de Ruach HaKodesh, como le dije, el Espíritu Santo de la restauración de estos tiempos. Eso es lo que está haciendo el Espíritu el día de hoy. Así que, hermanos, revisen y pónganse en oración y pidan al Señor, Señor, ayúdame a poder entender este mover del Espíritu Santo de este día. ¿Por qué? Este momento profético que está pasando el día de hoy, ¿qué está haciendo? Miren, hermanos, tenemos por un lado la iglesia. La iglesia tiene al Mesías, pero está perdida su identidad. No tiene la Torá del Eterno. Tenemos al pueblo judío. El pueblo judío ha mantenido la Torá del Eterno, pero no tienen al Mesías. Entonces, ¿qué está pasando en estos tiempos? El Señor está uniendo a esos dos pueblos y el movimiento mesiánico es profético. Es un movimiento que le permite al pueblo judío a ver a su Mesías tal como es y no tener que convertirse a otra religión. Porque hay muchas personas que piensan que una persona judía cuando viene al Mesías tiene que dejar su religión. ¿Por qué va a tener que dejar su religión? Si Jesús la practicó, los apóstoles todos la practicaron. Ellos vivieron como judíos, hermanos.